y amén. Entonces esta semana vamos a ver que una vida íntegra no es una vida, podríamos decir, normal, sino que es una vida radical y es una vida absoluta, porque la verdad es radical y absoluta. Entonces, nosotros tenemos que, si somos radicales, hablábamos, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas que las verdades no son relativas, ¿cierto? Que la verdad es una sola, es absoluta. Entonces no es que yo tengo mi verdad o la verdad cambia variando el punto de vista. No, dijimos que la verdad es una, si no tenemos punto de comparación. Si la verdad es relativa y siempre está moviéndose, entonces no tenemos con qué comparar. Pero si tenemos la verdad como algo absoluto y radical como es, entonces nosotros tenemos que ser gente radical. Nosotros somos gente que no somos relativa, sino que somos gente que somos de una sola línea, por decir así. Pero no de la línea que se la jalan, ¿cierto? De una sola línea. Entonces, tenemos que tratar con las cosas que van quitándole o robándole a nuestra vida la integridad. Y ahí es cuando nosotros tenemos que parar con ciertas concesiones que nos hacemos a nosotros mismos. Porque normalmente juzgamos duramente a la persona que está a nuestro lado por los hechos, pero a nosotros nos juzgamos por las intenciones de nuestro corazón. Entonces, siempre somos severos con el resto, pero con nosotros somos misericordiosos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, entonces, no darnos concesiones a nosotros mismos, sino que mirarnos al espejo y dejar que el espejo de la palabra y dejar que el espejo nos muestre. Y que podamos decir, bueno, en realidad en esto no estoy bien. Esto tengo que arreglarlo. Porque a la larga, cuando tú dejas una pequeña cosita, a la larga esa semilla va a dar fruto en algún momento. Y si es una mala semilla, no va a dar un buen fruto. Entonces, cuando tú siembras una semilla de choclo, no sale la coronta de choclo con un granito, sino que sale una coronta llena de granitos, ¿cierto? Se multiplica. Entonces, y no sale uno solo por mata, sino que salen varias corontas por una mata. Entonces, si nosotros hacemos concesiones, aunque sea nosotros decimos, pero es que esto es chiquitito nomás, a la larga va a traer consecuencias. Entonces, si Dios nos está mostrando que tenemos que tratar con algo ahora, entonces tenemos que tratar con eso ahora. Y no dejarlo para mañana. Porque para todas las demás personas queremos que sea hoy, pero para nosotros, mañana. Cuando parte la dieta, mañana. Cuando hago ejercicio, mañana. Cuando me levanto temprano, mañana. ¿Cierto? Todo es mañana. Pero para los demás es hoy. Es que yo quería esto ahora. Y si no es ahora, hacemos un escándalo. Entonces, debemos tratar con las concesiones en nuestra vida y con las cosas que tú le estás dando entrada a tu vida. Cuando tú le estás dando entrada a algo a tu vida, lo estás autorizando a que actúe en tu vida. Entonces después no nos sorprendamos porque aparecen otras cosas. Porque yo siempre lo digo así, Satanás es un maleducado. Usted le abre la puerta y pregunta, ¿quién es? Y él patea la puerta y trata de entrar con todo. Entonces no tenemos ni siquiera que abrir un poquito así la puerta, por decir así. Tenemos que ir tratando con nuestras con nuestra vida, antes de tratar con la vida de los demás. Y no ser permisivo, no alimentar ciertos deseos. Normalmente yo digo, carne es la suma de el alma no renovada, más los deseos, ¿cierto? Los 5 sentidos físicos, los deseos del cuerpo. La suma de eso nos juega chueco. Entonces, el sábado pasado yo estuve hablando con los jóvenes respecto a ciertas cosas, digamos así, ciertos deseos que se levantan en el tiempo de la adolescencia.
ciertos deseos que son más, que se despiertan en esa etapa de la vida. Entonces yo le decía, no es lo mismo, y yo les traje unas malvas bañadas de chocolate, unos bomboncitos. Entonces les dije, todos miren el bombón, y ahora ábranlo. Ahora muérdanlo, pero así un poquitito nomás. Y miren el bombón. Ahora muerdan otro poquitito, pero no se lo coman todo. Ahora tomen el bombón y guárdenlo. Entonces es difícil, porque ahora que ya lo probaste, más y más ganas te dan de comer el bombón. Entonces yo le dije, no debemos hacer concesiones, no sé si usé esa palabra, pero que no debemos llegar al punto de abrir el bombón y probar el bombón para después guardarlo a la mitad. Es más fácil nunca abrirlo, no comerlo. Entonces le dije que no debemos hacer concesiones ni siquiera por un bombón. Ahora yo dije un bombón, no un bombón, sino que un bombón. ¿Ya? Entonces, este bomboncito, no hay que hacer concesiones. Entonces no tenemos que llegar a abrir el bombón para darnos cuenta que no debíamos haberlo comido. ¿Ya? Entonces, de repente nosotros, hay cosas que a los demás no se los permitimos o consideramos nosotros que es incorrecto, pero con nosotros somos permisivos. Entonces, cuando usted vaya a criticar a alguien, tápese la boca, muérdase la lengua y no diga nada. ¿Ya? Porque si hay alguno que esté libre, que lance la primera piedra. ¿Cierto? Entonces, mejor preocuparnos de nosotros y así nuestra vida va a estar mejor. No debemos nosotros estar preocupándonos ni somos llamados hasta juzgando a nuestro hermano. Podemos juzgar la palabra de alguien si hay una enseñanza, pero no juzgamos a la persona. Debemos dejar eso de lado y debemos tratar con nuestras faltas o nuestras debilidades primero y no estar preocupados ni ser el inspector de las debilidades de los hermanos de la iglesia. No hay un puesto ni hay un ministerio de ese tipo, como tampoco hay un ministerio de la piratería, ¿cierto? Entonces, no, el Señor me llamó al ministerio de la piratería y venden después los persas en las ferias, todo más barato. No, eso tampoco existe. Cantar de los Cantares, 2.15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las zorras pequeñas o las pequeñas zorras son las que echan a perder las viñas. Ellos ponían grandes vallados, es Cantar de los Cantares 2.15, grandes vallados alrededor de las viñas, pero las zorras pasan por abajo del alambrado y de a poquito empiezan a echar a perder el viñedo. Entonces, nosotros a veces estamos preocupados, no, esto no, y ponemos un tremendo vallado, un tremendo alambrado, no, esto no, yo me cuido de esto otro, pero no nos preocupamos de los pequeños detalles diarios. Esto es algo de día a día. Había una canción que era cuidadito los ojitos, los que miran, cuidadito los oídos, los que oyen, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estás mirando tú? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Dónde estás poniendo tus prioridades? No las prioridades del otro que está al lado tuyo, no, tú. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu vida? ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando? ¿Te has desviado? ¿No te has desviado? Eso lo sabes tú. Pero si nosotros buscamos o dejamos que el Espíritu Santo nos muestre y ponemos nuestro oído atento a eso, vamos a poder corregir la cosa. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba el otro día? Un barco en el mar. Hace unos pequeños grados del timón. Y aquí no se notan esos pequeños grados, pero después que va avanzando, se va abriendo y cambia el curso totalmente de la navegación. Entonces, muchas veces Dios nos habla al comienzo. ¿Para qué? Para que sea fácil la corrección,
Pero cuando ya está por acá, o sea, tú perdiste todo esto y ahora tienes que perder todo esto para llegar acá de nuevo. Entonces, ¿por qué Dios trata con pequeñas cosas en nuestra vida? Para que no tengamos un gran desgaste, para volver a tomar el curso. Y eso tenemos que ser lo suficientemente humildes para que Dios nos pueda corregir. Y la gente que está en autoridad sobre nosotros nos pueda corregir. Normalmente la palabra nos corrige cuando realmente venimos a la iglesia, no porque es domingo, no porque hay que cumplir, no porque esto, no porque esto otro, no por mi mamá, no por mi papá, sino porque yo voy a la iglesia y quiero, porque sé que va a haber una palabra de Dios que va a hablar a mi vida y mis expectativas están altas. Normalmente Dios honra eso porque yo estoy honrando la palabra, por lo tanto va a haber algo de provecho para mi vida, sea una corrección, sea una enseñanza, sea una exhortación, algo va a suceder. Pero ese tiempo no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Porque depende de mí. Entonces, hemos estado hablando toda esta semana que la responsabilidad no es de otros, es mi responsabilidad. Estamos acostumbrados a echarle la culpa al empedrado. Pero tenemos que aprender a decir, bueno, en realidad, yo me equivoqué en esto y yo tengo que corregir esto. Qué difícil. Qué difícil es. Muchas veces los papás le pueden hablar a los hijos y los hijos, es que tú no entiendes, ¿no? Uno entiende más de lo que ellos piensan. Porque como mi mamá decía, todas las vacas fueron terneros. ¿Cierto? Entonces nosotros conocemos algunas cosas que ellos no conocen. Y nosotros queremos ayudar. Muchas veces Dios sabe más, bueno, sí sabe mucho más, sabe más de lo que nosotros podemos alcanzar a ver. Entonces Él te dice, corrige el timón, córrete, te estás desviando, arregla este asunto. Porque esta semana hemos estado hablando de las palabras. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de cosas que hemos dicho? ¿No habría sido mejor no decirlas? ¿No habría sido mejor parar algunas cosas en cierto momento y no más adelante? No haber alimentado algo en nuestra vida que después, como no provino de la fe, produjo un resultado que no es vida, que es muerte, y haber sembrado mejor vida, haber sembrado buenas cosas en nuestra vida para que tengamos el resultado de vida. Es totalmente extraño lo que pasa a veces. La gente quiere seguir haciendo las mismas cosas que antes para obtener resultados distintos. Esa es una definición de locura. Hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces, ¿por qué no hacer el cambio? Es que me cuesta, es que no quiero, es que... Di la verdad. No es culpa del resto. Es tu decisión, punto. No quieres perdonar, no quieres perdonar. No quieres levantarte, no quieres levantarte. No quieres hacer el cambio, no quieres hacer el cambio. O sea, para que recién puedas tener un resultado en tu vida, primero tienes que reconocer dónde está el error. Y si sigues haciéndole el quite el error, entonces nunca vas a poder corregir nada. Entonces, de repente hay que darse un chapuzón de sinceridad, tirarse ahí a la piscina de la sinceridad y mirarse uno. Y dejar de estar culpando al resto. ¿Cuántos matrimonios le echan la culpa al esposo? No, si fue mi esposa, no, si fue no, si fue esto. No, el problema está en ti. Y hay algo que arreglar. Y hay algo que necesitas tratar. Y a veces es tan simple porque está entre esto y esto. Y la lengua, la boca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás hablando? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿De qué estás llenando tu alma? ¿De toda cosa buena? ¿De qué ¿A qué le estamos dando tiempo? ¿A qué le estamos dando cabida? ¿Qué semillas estamos sembrando? Entonces, ¿qué resultado voy a tener mañana? Depende de la calidad de la semilla que yo siembre hoy. Entonces, ¿a qué le estoy dando mi tiempo? ¿Dónde están mis prioridades? ¿Cuáles son mis decisiones? Porque finalmente tú puedes tener una familia, pero delante del Señor te vas a parar tú solo. Y vas a dar cuenta tú.
de lo que a ti te tocó, de tu responsabilidad. No vas a dar cuenta del resto y tampoco vas a poder usar el resto para decir que tú no pudiste, para excusarte. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? Aunque eso no estaba en la enseñanza hoy día, fue bueno, ¿cierto? Pero, ¿qué debemos hacer? Una persona, un hombre íntegro, una persona de verdad, un hombre de honor, reconoce quién es él, sabe quién es él y no tiene miedo de lo que digan los demás de él. David fue un hombre que nos tiene mucho que enseñar respecto a la vida de honor. ¿Tuvo sus errores? Sí. Pero lo que me gusta de David, que cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, él dijo, he pecado. No se fue por la rama, no culpó a Betsabé, no, dijo, he pecado. ¿Cómo lo arreglo? Entonces, David fue un hombre que el Señor le habló cuando él era un joven. Lo ungió rey cuando había otro rey. Saúl, en el segundo año de su mandato, le fue dicho que ya no iba a ser ni su familia ni nadie de su descendencia iba a reinar. Y que él había perdido el lugar que Dios le había dado. Pero Saúl estaba sentado en el trono y David sabía que Dios lo había ungido para una labor. Y este muchacho fue a servir al rey después. Sabiendo que él estaba ungido rey, no dijo nada. Luego cuando Saúl solamente se puso envidioso, porque se veía la mano de Dios sobre David, lo comienza a perseguir, él se va de allí. Y todo el tiempo que David estuvo arrancando, podríamos decir, Saúl, nunca trató de hacerle daño. De hecho, cuando Saúl murió, el hombre que vino a darle la noticia, él pensó que se iba a congraciar con David y dijo, yo lo maté. Y David lo mandó matar por haber tocado el ungido de Dios. Y luego rasgó sus vestiduras y tuvo unos días de ceniza y silicio, ¿cierto? Que era la costumbre cuando alguien sufría una pérdida. Pero después él no fue al palacio y decir, bueno, Dios me ungió cuando tenía 14, entonces ya estoy más grandecito, Saúl no está, el Señor dijo que yo era el rey, vengan todos. No. Él no reinó inmediatamente sobre Israel. En ese tiempo, de las 12 tribus, él solamente estaba a cargo de 2 tribus. Lo pusieron después a cargo de 2 tribus. Y después la gente reconoció lo que estaba en David y lo puso a reinar sobre todo Israel, después de años. Y ahí fue después que reinó David sobre todo Israel. Él no se puso en la posición, él sabía quién era, él sabía que estaba ungido para algo, pero él no andaba con un cartel ni con unas flechas luminosas apuntando que aquí estoy yo maté a Goliat, recuerdan, el Señor me ungió a mí, yo soy el ungido. No, él esperó que la gente viera su fruto y que reconociera en él lo que Dios había puesto. Él sabía que si Saúl estaba ahí en el trono, él no iba a levantar su mano contra él, cuando tuvo 2 oportunidades de matarlo. Y se habrían acabado los problemas. Eso era lo fácil. Lo difícil es cuando tienes que tratar con alguien que te persigue. Lo difícil es cuando tienes que tratar cuando tú sabes que Dios te llamó a algo y a veces hay oposición delante tuyo. Y a veces esa oposición tiene diferentes nombres. Si es en tu trabajo, a veces es tu jefe. Y tú en vez de levantarte contra él, o levantarte y hablar en contra de tu trabajo, en contra de tu jefe, tú eres capaz de ser una persona íntegra y no levantar ni tu mano ni tu voz en contra de quien está en autoridad. Esa es una persona íntegra. Esa es una persona de honor. David, cuando él sabía que el Señor lo había ungido para ser rey y su hijo Absalón
No sé si se acuerdan de esa parte de la historia. Su hijo Absalón tomó el reino por fuerza. ¿Qué hizo David? ¿Se puso a pelear con su hijo? No. Se salió. Y nadie entendía lo que David estaba haciendo. Decían, pero si tú eres el rey. Digo, sí, yo soy el rey. Pero no necesitaba tomarlo por fuerza. Absalón cayó por su propio peso. Murió. Porque robaba el corazón de la gente, porque usurpó un lugar que no le correspondía. Las cosas caen por su propio peso. No somos nosotros quienes juzgamos. No somos nosotros quienes tenemos el juicio, la vara, el juicio de Dios en nuestra mano para andar ejecutando a toda la gente. No. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, que es entender que estamos en un lugar donde debemos ser luz y no tinieblas. Nosotros no somos gente que deshonra, nosotros no somos gente que engaña, nosotros no somos gente que miente. Como decíamos la semana pasada, no somos gente que evade impuestos, no somos gente que hace triquiñuelas para que nos den más, devolución de impuestos. ¿Cierto? Porque usted sabe que a la gente a usted le pueden ofrecer, te hago una boleta por tanto, así te van a hacer devolución de impuestos. Todo ¿cuándo se declara impuesto? En abril, más o menos, entonces todo, marzo, abril, andan todos regalando boletas. Dice, mira, la boleta dice 100, yo te doy 70. Entonces así tú vas a recibir devolución de impuestos. Entonces, con eso baja lo que ellos tienen que pagar, pero es un engaño. Entonces, ¿tú te vas a prestar para eso? Yo creo que una de las profesiones más difíciles en este momento es ser contador. Porque hay presión sobre los jefes, presionan para que mientan y para que evadan. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a poner de acuerdo con eso? ¿O vas a decir, o vas a decir, no puedo? No quiero. Mi religión no me lo permite. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir en contra de lo que tú crees? Ahí sí que es complicado. ¿Qué vas a hacer cuando comience la persecución y tú ya no puedas pararte en las calles como ahora, levantar tus manos y glorificar a Dios? ¿Qué vas a hacer cuando todo esté en tu contra? ¿Vas a seguir manifestando lo que crees? ¿Qué vas a hacer cuando todos tus compañeros se rían de ti? En el colegio, en la universidad. Cuando veas que cuando estén todos riendo es un chiste cochino. ¿Te vas a reír con ellos? No importa si lo vi ya en el, ¿cómo se llama esto? El programa que dan en la noche, se me olvidó. El Club de la Comedia, gracias, Giovanni. No, si ya lo vi en el Club de la Comedia, el chiste es bueno. No, si no es tan picante, ahí nomás. ¿Qué vas a decidir? Ese es el día a día. ¿Eres una persona de honor el domingo en la mañana entre las 10 y las 12? ¿O eres una persona de honor las 24 horas del día, de lunes a viernes? Cuando tienes que pararte frente a alguien y decirle, ¿sabe qué? Cállese. No quiero escuchar pelambres de nadie. Mi oído no es basurero. Tiene que decir esto, vaya a decírselo a la persona que tiene que decírselo. Yo no comparto esto. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque la otra persona se puede enojar. ¿Y qué? Entonces tú transas. Es como el niño, ¿cierto? Que hace una pataleta en el supermercado. Como hizo la pataleta en el supermercado, no tiene castigo. Si lo hubiese hecho en la casa, sí tiene castigo. ¿Por qué? Porque en el supermercado me están todos mirando, en la casa no me mira nadie. ¿No transamos con ciertas cosas? ¿O somos gente de una línea? Ya dije ya que no era la que se aspiraba, ¿cierto? Una sola línea. No la línea de tus aspiraciones. Entonces, nosotros debemos entender que si somos gente de honor, tenemos
hay un orden establecido por Dios para que la cosa funcione bien aquí en la tierra. Y la Biblia dice que si hay alguna autoridad establecida, ha sido establecida por Dios. Ahora, lo que haga esa autoridad o no haga esa autoridad, como en el caso de David, él va a dar cuenta a Dios de eso. No es tu responsabilidad acusarlo o hablar en contra de la autoridad. Tu responsabilidad es someterte. Ahora, ¿cuándo Dios dice que no nos debemos someter? Cuando hablan en contra de lo que está escrito. Pero si, por ejemplo, en este país dijeran, ya, no puedes predicar más el Evangelio abiertamente, y tú predicas el Evangelio porque Dios dijo que lo tenías que predicar. Entonces después tú vas te llevan detenido, y tú dices, no, pero es que yo estaba predicando el Evangelio. No, tú te sometes callado a las autoridades porque sabes que la pena es cárcel. ¿Cierto? Ahora Dios te puede librar de eso, pero recuerden, de repente tenemos una idea fantasiosa de que solamente por el hecho de estar obedeciendo no vamos a tener ningún problema en la vida. ¿Qué vamos a hacer cuando hay adversidad? ¿Qué vamos a hacer cuando, bueno, sí, tienen que meterme en la cárcel? ¿Qué hizo Pablo? ¿Sufrió? ¿Lloró? No, él alabó al Señor, levantó su voz, alabó al Señor y el Señor lo libró, porque era injusto. ¿Y qué siguió haciendo? Siguió predicando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestra vida? ¿Transamos ciertas cosas? ¿Les damos concesiones a ciertas cosas? ¿Somos permisivos con ciertas cosas? Yo misma me estoy pisando los callos, así que no se preocupe. Pero, ¿qué tenemos que tomar decisiones? Ya dijimos ya que una excusa, o sea, es una mentira envuelta en un papel de regalo bonito con una cinta bonita. No debemos transar. Si somos corregidos, la corrección viene junta con el arrepentimiento. No decimos sí, en realidad, sí, ya, y después sigo haciendo lo mismo. No. Porque entonces no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es, voy hacia un lado, me arrepentí, voy hacia el otro. Entonces, si sigo haciendo lo mismo, entonces en realidad no estoy arrepentido. Solamente dije algo para quedar bien con la persona que está al lado. Nuestro yo es tan grande. Estamos tan preocupados del yo, estamos tan preocupados de lo que la gente va a decir, estamos tan preocupados de cómo le vamos a caer a los demás, qué van a pensar el resto, qué esto otro, que no somos capaces de muchas veces tomar las decisiones correctas y transamos nuestras decisiones. Y se supone que somos radicales. Se supone que somos radicales. Entonces, por ejemplo, si la Biblia dice que hay una pareja que está jugando con fuego, ¿cierto? Todos los que juegan con fuego alguna vez se queman, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué dice Dios al respecto? Dice, si se están quemando, arreglen la situación y hagan las cosas como corresponde, cásense, ¿cierto? Ahora, mi pregunta es, ¿no jugamos con fuego con otras cosas también? Y a veces, yo al Bastián le dije una vez esto, me dijo, no, si yo no he tomado esta decisión. Le dije, sí, tomaste la decisión de no tomarte la sopa. Entonces yo le dije, ¿para qué la calientas si no te la vas a tomar? ¿Para qué andas por la baranda del puente si no te vas a tirar? ¿No es mejor que camines por donde debes caminar? ¿No es mejor que dejes la sopa ahí si no te la vas a tomar? Entonces, a veces jugamos con ciertas cosas en nuestra vida, y no puedo pasar al siguiente punto, pero jugamos con ciertas cosas en nuestra vida que es como andar por la orilla del puente, por la baranda del puente. Decimos, no, si no me voy a tirar, no me voy a tirar, no me voy a tirar. Pero te gusta la sensación de estar ahí, en la orilla. Por algo sigues ahí.
Entonces, eso es lo que tienes que tratar. ¿Por qué tiene que gustarte eso? ¿Por qué no hacer el cambio en eso? ¿Por qué no te bajas? ¿Por qué no caminas por donde tienes que caminar? ¿Por qué tienes que hacerlo al extremo? En ese sentido. Y no eres al extremo en el otro sentido. ¿Por qué tienes que peligrar y jugar con fuego? Te puedes quemar. ¿Para qué te vas a quemar si Dios te está diciendo que no te quemes? ¿Para qué dar concesiones en mi vida? En ciertas cosas soy permisiva conmigo mismo. En ciertas cosas, si yo sé que a la larga eso me va a traer problemas. Porque yo les aseguro que todos nosotros hemos escuchado del Espíritu Santo y el Señor nos ha dicho, o se ha encendido la luz roja por dentro, así. Eso no. Por eso decía yo una vez, sería más fácil que los cristianos tuvieran un foco aquí, verde cuando andan en la voluntad de Dios, rojo cuando están, y amarillo cuando están en peligro. Entonces sería fácil aconsejarlo. Pero hay gente que le gusta andar siempre en amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar al extremo de abrir el bombón y morder el bombón cuando no era el tiempo de comerse el bombón? Y a lo mejor ni siquiera era tu bombón. ¿Por qué tomar o decidir por algo equivocado cuando tienes luces rojas por todos lados que te dicen que no? Solamente por la emoción de caminar en la baranda del puente. Porque es emocionante, e incluso de repente hasta como tastabillar en la baranda del puente. Lo que no es emocionante es cuando te caes. La emoción queda aplastada o ahogada, ¿cierto? Depende del puente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a vivir ese tipo de vida? ¿Cuándo vamos a decidir? Porque la Biblia dice, y leímos al comienzo, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ok, yo he conocido la verdad. Dice que el Señor nos ha libertado. Yo soy libre. ¿Por qué me gusta jugar a ponerme de nuevo los grilletes, las esposas? Para hacer la vida más emocionante. Si es que yo hago eso es porque no entiendo que mi vida en Cristo es emocionante. O porque sencillamente no entiendo que no puedo vivir de emociones. Porque las emociones cambian. Yo no puedo ser una persona estable si constantemente estoy decidiendo basado en mis emociones. Por eso los hombres que hablan bonito hacen sufrir a las mujeres muchas veces. Porque tocan su alma, tocan sus emociones, juegan con ellas. Entonces después tú estás herida. ¿Y qué pasa después? Tiene que venir todo un proceso de sanar el corazón, de estar bien de nuevo. Gracias, Señor, aquí estoy, adelante, pum, para que venga otro y te hable bonito y te haga lo mismo de nuevo. Ahora, eso llevémoslo a todo tipo de cosas. Eso es jugar con fuego. ¿Por qué me doy el permiso? ¿Por qué me doy el permiso de pasarle mi corazón a alguien, prestárselo a alguien para que lo destruya y que me lo devuelvan en pedazos, como decía la canción, 1000 pedazos, ¿cierto? Y después te lo devuelvan hecho pedazos para que Dios te lo vuelva a armar de nuevo, te lo deje bonito y todo, para que otro venga y juegue de nuevo con tu corazón hasta que se le caiga y te lo quiebre. ¿No será mejor esperar el que sí tiene que tratar con mi vida y con mi corazón, a quien realmente tengo que entregarle mi corazón, y no estar jugando, dejando que otros jueguen con mis sentimientos y con mis emociones? Entonces después vienen las consecuencias.
y sufrimos. Y Señor, ¿y por qué sufrí? Porque tú decidiste. Y es tiempo que entiendas que tú decidiste. Ahora, ¿Dios es un Dios de amor? ¿Dios es un Dios de misericordia? Sí. Pero aprende. Y no estés de nuevo pasando por lo mismo. O sea, aquí la gente, de repente la gente es como Julio Iglesias, ¿cierto? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, es como así como, Dios mío, es como de cajón. Yo sé que la canción es antigua, pero sigue vigente, ¿cierto? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Solamente que la piedra ahora era rubia. O tenía algo distinto. Pero al final era la misma piedra. Entonces, ya hay un momento que nosotros tenemos que hacer un cambio. Hay un momento que tenemos que decidir. Y si no estás lista, porque una vez se le pregunta a las personas, ¿estás listo? No, no estoy listo. Bueno, si no estás listo, entonces ¿para qué te metes a un juego con más dificultad, ¿cierto?, del que estás listo para jugar? ¿Por qué te quemas? Ya, ahora voy a tratar de seguir. Entonces, estábamos hablando, en un momento comencé a hablar de la autoridad, ¿cierto? Y hablamos también de que todos nosotros, Romanos 13, Romanos 13, 1 y 2, Romanos 13, 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso lo dijimos delante, ¿cierto? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, si yo sé que no tengo... Mira, aquí hay algo que de repente no encaja. La gente dice, este trabajo me lo dio Dios. Ok, te lo dio Dios. Entonces, después dice, pero mi jefe es aquí, es acá, es allá, y empieza a hablar mal del jefe. Entonces, no van a almorzar, sino que van a apelar al jefe, ¿cierto?, en la hora de colación. O van a apelar al gerente, o van a apelar a no sé quién. Entonces, lamentablemente, con sus mismas palabras están maldiciendo lo que Dios les dio. Entonces después dice, ¿por qué nunca me dan beneficio a mí? ¿Por qué me va mal siempre las cosas de la empresa con el jefe? Porque tú mismo estás abriendo tu boca para maldecir a tu jefe. Ahora, veamos el otro lado de la cara. De repente, como cristianos, no tenemos las prioridades claras. Si estamos trabajando, estamos trabajando. Y queremos que nos den permiso para todo. Entonces, hay por ejemplo, un seminario en la iglesia y yo quiero permiso. Hay una actividad acá y yo quiero permiso. Entonces, de repente no te conviene contratar gente cristiana. Porque no son los más responsables como debieran ser, sino son los que más te piden permiso. Y además confunden las cosas, porque dicen, él es cristiano, entonces yo también soy cristiano, entonces no importa, trabajo así nomás. Yo conozco gente cristiana que no le gusta contratar cristianos porque los cristianos no hacen la diferencia entre ser hermanos en la fe, jefe y empleado. No hacen esa diferencia. Hay labores que son distintas. Entonces, yo he tenido problemas. ¿Por qué? Porque de repente tú dices, bueno, quiero ayudar a alguien, ya, le vamos a dar un trabajo. Entonces, después viene la persona y no termina el trabajo. Y dice, pero pastor, pero no importa, usted sabe, pastor. ¿Qué sé yo? ¿Que te pagué por un trabajo y no terminaste? No, que somos hermanos. Entonces, es muy complicado ese juego. Una vez contrataron a una persona para que hiciera un arreglo en un lugar. Y la persona pidió que le pagaran por adelantado. Se iba a demorar 2 meses, dijo. Y después se demoró como 2 meses y medio. No, pidió la mitad. Pidió la mitad y después se demoró 2 meses y medio. Entonces, cuando terminó el trabajo, o sea, todos los días la persona a la que le hizo el trabajo le pregunta, ¿y cuándo va a terminar? ¿Y cuándo va a terminar? Y decía,
Le decía, no, es que no sé todavía, ¿será que el Señor no quiere que termine todavía el trabajo? ¿Ya? Entonces, después cuando llegó el momento del pago, fue a exigir el pago. ¿Y cuándo me van a pagar? ¿Y cuándo me van a pagar? Entonces la persona le dijo, bueno, ¿será que Dios no quiere que te pague todavía? Ahí ya no le gustó. A nadie le gusta al revés. Entonces, cuando tú trabajas, si tú entiendes quién es tu autoridad, tú vas a honrar esa autoridad. Ya sea en tu trabajo, ya sea en la iglesia. O sea, si una persona que es cristiana, esta es la otra, te dan la mano y se toman el pie. No, si es una persona cristiana y te emplea porque tiene una necesidad o algo así, bueno, entonces respeta los horarios, primera cosa. Luego, rinde lo que tienes que rendir y no uses tu tiempo para hacer otras cosas. Entonces, si no, y después vemos que nuestra vida no anda bien y nosotros no funcionamos bien. Y confundimos los papeles. Yo estoy aburrida. Muchas veces nos hemos aburrido, eso lo voy a decir con todas las letras y con todo el nombre. Yo a veces me aburro de trabajar con gente cristiana porque salgo para atrás. Porque vamos a leer más adelante, dice que cuando nosotros trabajamos para quien sea y sobre todo para otro cristiano, nosotros debemos trabajar como para el Señor, honrándolo como honramos al Señor. Y a veces lo ves tú a diario en la iglesia. Hay alguien que tiene que hacer algo y no cumple. La otra vez teníamos que hacer algo y una persona se ofreció voluntario. Después le dijimos, es que tenemos que cumplir un horario. Ah, no, pues, es voluntario. Entonces, ¿por qué me exigen si es voluntario? Entonces, nos gusta, ¿cómo dice la gente? Dice, nos gusta el puro lado del embudo grande nomás. Una cosa así, creo que es. ¿Cierto el dicho? Nos gusta recibir nomás. Y no nos gusta... Una persona íntegra hace el trabajo, lo estén mirando o no lo estén mirando. Estando el jefe o no estando el jefe. Y lo hace bien. No porque no es para el jefe. Es porque tú eres una persona que honra. ¿Que honra a quién? A Dios. Honras a quien representas. Entonces... ¿Sabes qué? Yo me enteré cuando ya ahora hace como 3 años atrás creo que me encontré con mis compañeros de cuarto que habían varios que copiaban y yo no tenía idea. Y tenían súper buenas notas y dije, con razón tenían tan buenas notas. Y yo me machacaba la cabeza ahí estudiando. Pero después iba para mi casa pensando y dije, bueno, pero las notas que me saqué fueron mías. Fueron mis notas. Nadie puede decir nada que me regaló la nota ni nada. A mí me costó, yo me la saqué, punto. Pero ahora, yo estoy hablando de Rema. Hace unos años atrás era Victory, ¿ya? Que yo hacía como así y sonaba atrás mío. Y daba vuelta y no. Están todas así en las pruebas. Estoy hablando de cristianos. En una clase cristiana de estudios de la Biblia. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Cierto? Ahora, si voy al colegio no es lo mismo, si voy a la U no es lo mismo, si en el trabajo no es lo mismo. Ay, es que en mi trabajo hay tantos lápices y en mi casa no hay ninguno. No importa, total, mi jefe tiene plata. Los ricos que paguen. No, me voy a tomar la bebida dentro del supermercado, total, tienen tanto. Eso es una mentalidad miserable, disculpe que se lo diga. Eso es ser miserable. Pasan por el Transantiago y no pagan.
Yo entiendo que alguna vez no tenga plata para la tarjeta, a todos nos ha pasado y no está abierto donde cargar la tarjeta y uno pide permiso como la gente. Pero hay gente que ni siquiera tiene tarjeta. Y pasa. Y le da lo mismo. Entonces, de repente dice, pero es que no tengo plata. Ahí está tu problema. Tú crees que no tienes. No, es que, y busca, mire, yo no sé, el chileno es tan inteligente, pero usa la inteligencia para puras tonteras. Mire, están reclamando los jugadores de fútbol porque llegaron 40 minutos atrasados y no 45. Y llegaron con trago, pero no tanto. En cualquier trabajo lo echan. En cualquier trabajo, preséntate tarde y pasado trago y te echan. Y estaban enojados con el entrenador, porque lo había echado. Dije, él, tan clarito. Llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Claro. Ahora después andaban todos diciendo que habían varios que habían faltado al bautizo, que podían haber ido al bautizo para que no estuvieran en la selección. Pero me dio gusto ayer. Puedo hablar de fútbol, ¿cierto? Me dio gusto ayer que ganaran. No ganó así, no jugó súper, pero ganó. Y les tapó la boca a todos los que creían que eran indispensables. Y Dios hace eso muchas veces con nosotros. Nos creemos indispensables. No importa, si yo hago esto, pero no importa, Dios me necesita. Yo soy el hombre ungido, yo soy la mujer ungida. No, si el Espíritu Santo no se mueve si no es por mí. Y vamos dándome concesiones, y vamos dándome permisos. Y empiezo a entrar en área peligrosa, y yo que pensaba que tenía tan buen equilibrio y andaba por la baranda del puente, ¡pum!, me caigo. Y dejo todo el mundo en vergüenza. Dejo a Dios expuesto. Es lo más triste. Porque en la cuarta nos sale conductor ebrio, atropelló, no sé, a 2 personas. Sale pastor evangélico, conducía borracho y atropelló a tal y tal persona. Hace unos años atrás en este país sucedió que una persona de un ambiente religioso muy conocido se quedó dormido al volante y mató a varios. Nadie, tanto así. Pobrecito, se quedó dormido. Hubiese sido un pastor evangélico, lo hacen pebre. Yo siempre me he preguntado algo. ¿Por qué la sociedad, usted le dice, por ejemplo, yo soy cristiano evangélico y te exigen y te ponen aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque esa es la expectativa. Ese es el lugar que nosotros tenemos. Y ese es el lugar que deberíamos ocupar en la sociedad. Entonces, todas las expectativas sobre nosotros son altas. ¿Por qué? Porque ellos sí que son creyentes. Yo iba a misa y yo preguntaba, me decían, no, es que los evangélicos sí leen la Biblia, sí conocen la Biblia y la llevan cuando ellos se reúnen. Y yo decía, ¿pero qué lo hace tan distinto? Es que ellos creen. Y yo decía, pero no es la misma Biblia. No, es que ellos la leen y creen. Y son radicales. Usted los ve en las calles predicando. Véalo, mírelo. Cómo se visten, todos marcan la diferencia. Bueno, no debería ser solamente por lo externo. Deberíamos marcar la diferencia, mostrar. Esa es nuestra labor. Recuerden que estábamos leyendo, somos luz, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Marcar esa diferencia. Si mi jefe es el peor, pip, ¿cierto? Yo lo honro. Cuando lo veo, cuando no lo veo, yo trabajo bien. Ahora, después le dará cuentas al Señor. Si no, mejor ni abro la boca que soy cristiano. Porque ¿sabe qué? A los testigos de Jehová sí que los contratan. Ellos rinden más que un evangélico. Esa es el nivel empresarial. Está mejor catalogado un testigo de Jehová que un evangélico, que un cristiano evangélico. Yo conocí
harta gente que decía ellos que eran cristianos y después en la fiesta del trabajo salían todos curados. Y decía, hay algo que no me cuadra. Hay algo que está mal. ¿Qué está pasando? Entonces tú dices, bueno, después lo veía pelando al jefe. El pastor Garber contaba una vez que él terminó el culto, se fue a su casa, estaba reposando, ni siquiera estaba orando, según lo que yo me recuerdo de lo que él contaba. Y dice que de repente, ¡pum!, se ve en un restaurante y ve a sus líderes. Y estaban en el restaurante los líderes almorzando, y él estaba ahí, él los veía y él se veía que él estaba en el restaurante. Ahora, él lo dijo así, no estaban comiéndose la comida, me estaban almorzando a mí. Y había uno de ellos que estaba callado y que en un momento se paró y se fue. La siguiente reunión que él tuvo, él dijo, bueno, la semana pasada me pasó esto. ¿Qué creen ustedes que se pusieron pálidos? Dijo, y sí los vi y escuché todo lo que dijeron. Así que tú y tú están fuera. No siempre es así, pero a la larga las cosas caen por su peso. Y todo lo que ha sido hecho en privado sale a la luz. Siempre. Tiempo más, tiempo menos. Siempre sale a la luz. Entonces, ¿qué tipo de personas vamos a ser nosotros? Los que respetamos nuestra autoridad, los que somos gente íntegra, que somos gente de una sola línea, que somos gente que habla la verdad, que cumple su palabra, o vamos a ser igual que el resto. Menos mal que no se nos ven las aureolas y las alitas, porque si no a veces tendríamos que esconderlas, ¿cierto? Nosotros debemos honrar a Dios no solamente con nuestras palabras, nosotros honramos a Dios con nuestra vida. Nosotros llevamos gloria a Dios con nuestra vida. Nosotros, nuestra vida hace que la gente glorifique a Dios a nuestro alrededor por lo que nosotros hacemos. Esa es nuestra forma de vida. No es algo de vez en cuando, sino que es siempre que nosotros estamos mostrando que Dios está en nosotros y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, por eso yo entiendo lo que el pastor ha estado predicando estos días. Estoy aburrido de mí. Entonces, ¿cuándo nos vamos a aburrir de nosotros, del yo? De preocuparnos tanto de yo, de qué piensan de mí, que no, haz lo que tienes que hacer. Deja que lo que está en ti fluya, salga. No trates de esconderlo. No trates de taparlo. Porque se supone que eres luz para brillar en la oscuridad, para mostrar la diferencia, para marcar ese estándar y para mostrarle a la gente hay una forma de vida que es más alta y que sí te hace feliz. ¿Sabes qué? Pablo y Sila no estaban llorando cuando estaban en la cárcel, y estaban en la cárcel más oscura, más hedionda, más sucia. Estaban en el calabozo del fondo, donde los presos a lo mejor lo usaban para ir al baño, qué sé yo. Porque en ese tiempo no existían los derechos humanos, entonces no habían baño en cada calabozo, ¿cierto? Entonces, ellos estaban ahí y no estaban arrepentidos. No estaban arrepentidos porque los habían encarcelado por estar predicando el Evangelio. Estaban orando, estaban glorificando a Dios con sus cantos, estaban cantando, no estaban así como más allá del sol, o estaban cantando cansado del camino, ¿cierto? No, estaban glorificando a Dios de tal forma que todos lo escuchaban. Y eso trajo la respuesta de Dios en sus vidas. Yo no sé usted, pero yo no estaba en ningún terremoto que abra las cárceles.
Bueno, excepto en el sur, creo que en el último terremoto se arrancaron no sé cuánto. Pero cárcel de cristianos. Un terremoto motivado por Dios, no esto otro. Yo no estaba en ninguno de esos. ¿No era emocionante su vida? Estaban predicando en la mañana, después estaban en la cárcel en la noche, estaban alabando al Señor. ¡Terremoto! ¿Cierto? Se fueron a otra casa a predicar, se convirtieron no sé cuánto. ¡Qué glorioso! Y nosotros andamos preocupados a veces, ¿por qué? No me cuente. No me cuente, que la teleserie, que el no sé cuantito lo pillaron. Cuando hay otras cosas que sí son importantes. El próximo miércoles vamos a tratar de tomar el tema de la autoridad completo. Pero creo que el día de hoy tenemos que tomar decisiones. Amén. Las decisiones traen cambios, no el tiempo. Decisiones. Una vez el Señor me dijo, cada vez van a ser más difíciles y tú quieres tomar la decisión correcta. Para eso tienes que aprender a ser guiada por el Espíritu Santo. Hace 15, 14 años más o menos. Y yo pensaba que las decisiones que en ese momento estaba tomando eran difíciles. Pero la vida se compone de decisiones. Tú decides. No es culpa. Mire, ¿cuántos años tiene la Victoria? ¿2? 3. La Victoria le puede echar la culpa a la mamá. ¿La Yael cuántos años tiene? 18, ya la Yael ya no, ya. ¿Qué edad tiene la Antonia? 9. Quizá algunas cosas. Entonces, yo conozco de 40 que todavía le están echando la culpa a la mamá, y al gobierno, y al papá. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y de ser responsables. Amén. Amén. Aunque